Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mucho gusto, bienvenidos. Somos REDE, Repensando el Desarrollo, grupo de estudio, lectura, investigación, contactos de estudiantes de distintas universidades alrededor del tema del desarrollo. Vamos a empezar a compartir la presentación y nos vamos a presentar también como grupo las personas que estamos acá. Gracias. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, ¿cierto? ¿O no? Sí, Entonces, está cargando, listo. está cargando. Entonces, si quieres, Voy Carmen, empezando. sí, mientras habla Carmen. Listo. Buenas tardes a todos y a todas. Como dijo mi compañera Isabela, les vamos como a presentar primero como un poco, así súper brevemente, qué es el grupo de estudio y los miembros y nuevamente para los que pues tal vez los que estuvieron en la charla preliminar ya escucharon el cuento de por qué ponemos la información de nuestras vidas profesionales y académicas, pero digamos en este taller hay un objetivo y es como contarles que desde nuestras experiencias queremos como dar una orientación o por lo menos que se den cuenta de más o menos cuál es el esquema y el proceso que tienen que planear para los que quieren irse a estudiar un posgrado, pues inclusive puede ser acá o en el extranjero. Entonces, bueno, lo que les decíamos, lamento si muchos ya han escuchado este cuento muchas veces, pero el punto es que nosotros somos estudiantes de economía, exalumnos, perdón, ex estudiantes de economía, que lo que queremos es ampliar la visión del concepto de desarrollo y entre comillas económico, considerando que en los currículos de las universidades que conocemos, obviamente aquí hay sesgos de lo que conocemos, puede que en otras universidades la situación sea diferente, pero de lo que conocemos vemos que hay como una visión bastante limitada que implica, de qué es el desarrollo, lo que implica, tiene unas implicaciones en la vida real en el sentido en el que el desarrollo lo entendemos como cualquier tipo de intervención que busca mejorar las condiciones de vida de las personas, sea a través de políticas macro, de proyectos, sí, de diseño de intervenciones. Entonces, digamos, si no hay un entendimiento amplio de qué es el desarrollo, que es un poco más allá de economía, que implica incluso unos debates filosóficos, morales y éticos, pues si no hay ese entendimiento, el practitioner llega a veces con visiones bastante limitadas a intervenir en la vida de las personas. Entonces, considerando como como esa motivación, pues creamos el grupo de estudio que tiene como objetivo como hacer una discusión horizontal en el que traemos preguntas incómodas, en el que hablamos de lo que nos parece, a veces sin necesidad de un libreto, tenemos obviamente unas lecturas de orientación en los grupos de estudio, pero digamos la idea es que podamos hacer una discusión bastante relajada, honesta y horizontal, pero trayendo como nuevos elementos a esa discusión. Listo. Pues operamos a través de los grupos de estudio, que es de lo que estoy hablando, que nos reunimos con estudiantes. Tenemos este semestre estudiantes líderes que algunos de ellos hoy nos acompañan, pero digamos como esta es una charla más dedicada a contarles la experiencia de nosotros como egresados, pues hoy no están todos. Pero tenemos un grupo de estudiantes que lidera también el grupo de estudio y otra de las actividades, que es la de hoy, es como empezar a orientar a quienes quieran irse a estudiar cosas relacionadas a desarrollo, que es lo que nosotros conocemos, cómo ha sido nuestra experiencia y qué tienen que pensar, pues, cómo se tienen que planear. ¿Por qué, digamos, esto va alineado a nuestros objetivos? Porque, como les decimos, los currículos acá son bastante limitados. De hecho, solo hay un programa, creo que en el país, de desarrollo, que es del CIDER de los Andes. De resto, digamos, es como un temita que a veces está en especializaciones, pero se comparte como con otros temas. Y digamos, mucha de la formación en desarrollo y donde están como muchos de los temas que vamos a traer aquí, las discusiones que vamos a traer, pues se dan en otros espacios. Entonces, se alinea con los objetivos. Em,
Listo. Nosotros también que tenemos de motivación aquí es que ustedes saben que obviamente una de las preguntas que uno se hace en desarrollo son los temas de desigualdad, regresividad de las intervenciones, y lo que uno nota muchas veces es que hay, especialmente algunos tipos de estudiantes tienen unas barreras adicionales por falta de información, falta de capital social, a veces o subestimación inclusive de sus mismas posibilidades y capacidades. Entonces, la idea aquí es como motivar a estos estudiantes, contarles que nosotros no tampoco veníamos con un, ¿cómo se dice? Así como en un contexto de privilegio, que tampoco tal vez creíamos que podíamos irnos a estudiar, pero que digamos es un proceso tortuoso un poquito, pero se logra. Y cada vez más gente lo está logrando y la idea es que así como nosotros podemos orientar a personas, ustedes en unos 3 o 4 o 5 años también puedan hacerlo con otras personas y puedan como ayudar tal vez sí, a derrocar esas barreras que muchos estudiantes sin privilegios, especialmente en universidades regionales y públicas, tienen para irse a estudiar. Entonces, digamos, eso también es como la otra razón por la cual lo queremos hacer. Listo, entonces ya creo que la siguiente diapositiva, Vamos a cada uno. presentarnos. Ujú. Exacto. Entonces, cada uno se va a presentar. Nuevamente, esto es cero pretencioso, es realmente para decirles como en dónde estamos nosotros parados, qué hemos hecho y qué tipo de información les vamos a dar a lo largo de este taller. Igual si tienen preguntas pueden ponerlas en el chat y alcen la mano al final si quieren de la intervención, pero preferiblemente hagan las preguntas en simultáneo. Entonces, bueno, yo soy economista de la Nacional, estudié la maestría en la Nacional en Economía, trabajé 4 años en el Ministerio de Salud en el despacho, luego me fui a estudiar estudios de desarrollo en Cambridge con una beca que se llama el Cambridge Trust y pues con Colfuturo la parte de manutención. Trabajé también, bueno, ¿qué hice después? Allá, me fui a vivir a Guinea-Bissau, que es un país que está debajo de África, año y medio. La idea era estar 2 años, pero pues por la pandemia me mandaron para acá. Y ahora, bueno, estuve consultora en la Secretaría de la Mujer, ¿qué más? En el Instituto Nacional de Salud, en el BID, en el Banco Mundial, y ahorita trabajo en USAID con un proyecto de salud migrantes. Esa soy yo. Bueno, voy a seguir en el orden que está la presentación. Mucho gusto, Isabela Muñoz. Soy economista de la Universidad Nacional y también tengo maestría de la Universidad Nacional. Actualmente me encuentro haciendo una maestría en género, paz y seguridad de el London School of Economics con la beca de Chevening y la beca de paz de LSE. Y mi experiencia es, fui asistente de investigación durante 3 años en FEDesarrollo y después trabajé en distintos ministerios, digamos como asesorando temas de políticas públicas, ministerios de Minas y Energía, Ministerio de Educación, Alta Consejería para el Postconflicto, el programa de oro legal de USAID y ministerios de Defensa y Ministerio de Vivienda. Listo. Hola a todos, buenas tardes. Yo soy Ivonne Castillo, también soy economista de la Nacional. Hice una especialización en el CIDEP de los Andes en Estado, Políticas Públicas y Desarrollo. Y hace un año larguito terminé mi maestría, que es un programa europeo financiado por la Comisión Europea llamado Erasmus Mundus Joint Degree. Master Joint Degree. Más adelante pues les contaré cómo funciona, pero normalmente un programa puede ser doble, puede ser múltiple, puede ser pues unificado entre consorcios de universidades, dependiendo obviamente del programa. Mi programa fue en políticas educativas para el desarrollo global. He trabajado como asistente de investigación en la Nacional, como consultora también. Posteriormente trabajé en el Ministerio de Educación por un tiempo. Y el año pasado estuve como asesora de la Secretaría de Educación también. Entonces, digamos que mi experiencia ha sido sobre todo en políticas públicas, pero enfocadas a educación y conflictos de desarrollo. La tesis de la maestría la enfoqué en esta parte de educación y conflicto. Hola a todos y todas. Soy Daniela Pérez, mucho gusto. Soy economista de la Universidad Nacional. Tengo una maestría en economía de la Universidad de los Andes y actualmente me
encuentro realizando el máster en políticas públicas en la Universidad de Chicago. Soy además becaria Fulbright y bueno, también con el futuro. Mi experiencia ha estado relacionada con el seguimiento, evaluación de políticas públicas, tanto a nivel nacional como a nivel del distrito en Bogotá, desde la Secretaría de Integración Social. Y los últimos 2 años de mi experiencia laboral se centraron en temas de legislativos y seguimiento a agenda legislativa, específicamente relacionado con el seguimiento y monitoreo del acuerdo de paz. Nico. Buenas tardes a todos, soy Nicolás Páez, economista e ingeniero industrial de los Andes. Hice mi doctorado en Cambridge con la beca Gates Cambridge. Sobre experiencia laboral, comencé acá en el Ministerio de Salud. Después tuve varios contratos con Banco Mundial, sobre todo en zona de Medio Oriente. He trabajado en lo que es Arabia Saudita, Túnez, Jordania, recientemente otras zonas de lo que se llama MENA, Middle East, North Africa. Con Banco Mundial también he tenido en la ONU el programa de población, el UNFPA, y el ESWA, para los que no sepan, hagan de cuenta la CEPAL, versión Medio Oriente. Y finalmente tuve la oportunidad de trabajar en Myanmar, Birmania, que recientemente anda bastante famoso, en temas de desarrollo, tanto de presupuesto, de programas de inversión, de desarrollo, y últimamente, y muy encantado, en la WWF, trabajando en temas de desarrollo sostenible y conservación. Gracias, Nico. Álvaro. Listo, hola a todos. Yo soy Álvaro Morales, soy economista de la Nacional. Tengo una maestría en economía de la Universidad de los Andes. Fui admitido al MBA de Harvard, pero iba a comenzar el año pasado, pero pues por toda la pandemia lo aplacé, entonces estoy esperando para comenzar ahorita pronto. Profesionalmente también trabajé en el Ministerio de Salud con Camila y con Nicolás. Luego trabajé un tiempo en República Dominicana en temas de diseño de la política farmacéutica. También trabajé como asistente de investigación en la Universidad de los Andes y en la Universidad de Southern California. Luego pues volví al ministerio a trabajar como coordinador del grupo de regulación de precios de medicamentos y luego cambié totalmente el tema de salud y me pasé ahora, estoy de gerente de análisis económico de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, pues, haciendo temas de economía digital y diseño de políticas públicas para la profundización de la economía digital. Listo, muchas gracias, Álvaro. Entonces, como les decíamos al inicio, cada uno va a explicar las diferentes becas. Por eso, bien dicho por Camila, no es como una cosa de ufanarnos ni nada de eso, sino pues de verdad para mostrarles pues que sí es posible como acceder a los programas y las becas que les mostramos. Entonces, queremos iniciar antes como de hablarles de las becas, de cada una de las becas, como con unas preguntas o con unos más bien tips generales de qué necesitan o qué necesito pues como antes de empezar las aplicaciones. Entonces, lo primero es antes de pensar de pronto como la universidad, el sitio, es como qué le gustaría estudiar. Obviamente, como les decía Camila, pues esto está enfocado por el grupo de estudio como pues como posgrados en temas de desarrollo, de historia del desarrollo, pero también obviamente como vieron caben como las políticas públicas, la economía, entonces lo primero es eso. Y acá vamos a irles contando, por ejemplo, como algunos, cómo fue que nos fuimos como acercando a la maestría que estudiamos al final, pues porque uno empieza como con unas ideas y va buscando y al final va acotando. Entonces, después de que tengan esa maestría o ese tema, empiezan a buscar y ahí ya van mirando, bueno, entonces en qué universidades, esas universidades en dónde están ubicadas, también de pronto si ya tienen información previa, como si les gustaría estudiar en Estados Unidos o en Europa o en Australia, también eso es importante, pero obviamente eso viene después de que puedan definir el programa. Algo que les recomendamos es que no se vayan con un solo programa, ¿sí? Sino que después de que tengan definido como el tema general,
traten de mirar como varios programas, dependiendo obviamente de sus criterios, si son varios en Estados Unidos o pueden diversificar un poquito más Estados Unidos, Europa. Entonces acá le quiero dar como de pronto la palabra, no sé si Isa o Cami o alguno que quiera contar de pronto cómo hicieron esa primer búsqueda. También puede pasar, por ejemplo, que yo tengo una idea en la cabeza de yo quiero hacer una maestría en desarrollo económico y termino, por ejemplo, haciendo una maestría en desarrollo internacional o estudios del desarrollo o, por ejemplo, no sé, creo que hay una de antropología del desarrollo, bueno, como algo un poquito como más específico y, por ejemplo, más saliéndose como, por ejemplo, del área de las ciencias económicas también puede pasar. Entonces, no sé, Isa. Bueno, contarles un poquito, yo me demoré un poco, o bueno, no me demoré, porque acá creo que también es un mensaje que queremos dejarles y no hay tiempos perfectos. Cada persona y cada caso, pues todos somos únicos y tenemos pues, objetivos también distintos, necesidades distintas. Entonces, pues yo inicié como el proceso de mi aplicación a la maestría en el exterior unos 6 años, 6, 7 después de haberme graduado y en parte era porque no sabía muy bien qué quería estudiar, a veces veía cosas y no me convencían, no sabía muy bien cómo buscar qué es lo que quería, entonces eso también me tomó mucho tiempo, pero creo que hablando con las personas, sabiendo qué me gusta, qué no me gusta, fui definiendo mi camino y quería estudiar una maestría en estudios del desarrollo, muy inspirada por las cosas que veía y muy inspirada también, en mi caso, por lo que había estudiado Camila en Cambridge. Entonces me llamaba mucho la atención. Sin embargo, terminé también aplicando a la maestría que estoy haciendo ahorita de manera, digamos, un poco me llamó la atención la maestría que se acoplaba con mis intereses y con mi experiencia profesional y además, ¿por qué no decirlo? Pues porque ofrecía una beca diferencial que era la de la LSE Peace Scholarship. Entonces, pues también fui estratégica en ese tema y dije, bueno, si esto me gusta también y ofrece la beca, voy a apostarle a esa y efectivamente las cosas se dieron y por eso entré a esa. Hoy estoy feliz y es también muy distinta a lo que me esperaba, pero bueno, esa es mi experiencia. Súper, gracias Isa. No sé si de pronto algún otro quiera compartir como la experiencia. No, simplemente tal vez un buen consejo es que si cuando tengan dudas sobre los programas, intenten sí hablar con gente que se haya ido. Yo no lo usaba mucho, pero últimamente personas que ven en los perfiles de LinkedIn, que ni siquiera lo conocen a uno, ven que uno fue a la universidad y le preguntan como, oye, estoy interesada en aplicar ese programa, ¿cómo te fue? Porque realmente es bastante a veces diferente la experiencia, o sea, lo que aparece como en la información de la página, la experiencia que uno tiene como estudiante. Entonces, es tal vez como que busquen a alguien que haya hecho el programa. No necesariamente tiene que ser su amigo, pueden escribir, buscar en LinkedIn y escribirle a las personas. Pues es una técnica que he visto que especialmente los extranjeros usan mucho. Entonces, ese sería también un consejo. Sí, y normalmente a mí también me ha pasado que me han contactado por LinkedIn o por correo y normalmente uno está dispuesto como a responder dudas, preguntas porque uno pasó por el mismo proceso. Lo otro que también pues queremos como que tengan presente es también el tiempo, ¿no? Hay programas de 2 años de maestría, hay programas de 1 año, hay programas también de investigación. Entonces, pues esos también son factores que a veces pueden ser determinantes en las decisiones de las personas, dependiendo cuánto tiempo quieran estar afuera, cómo ustedes lo valoran de acuerdo a su trayectoria profesional y a sus expectativas. Yo Ahí quisiera, me gustaría un comentario ahí. Pues un poquito más en el aire de doctorado, pero igual aplica para la parte de maestría. Pues después de hablar con mucha gente y esto, yo he concluido que hay como solo 3 buenas razones para hacer un doctorado. Y según sea la razón, pues van a ver las aplicaciones. Creo que Camila ya se las sabe, por eso se ríe. Razón número 1, les encanta un tema. Adoran un tema, quieren saber más del tema, son adictos a aprender del tema. En ese caso, ¿dónde la ciudad
¿Y cuánto tiempo dedicarle? Bueno, dedíquenle el tiempo que quieran porque les gusta. ¿Y qué ciudad? Vayan a donde haya gente que hable del tema, que ustedes se sientan como en familia. Opción 2, que ustedes quieran un doctorado para abrirse puertas laborales. Ustedes saben que en la hoja de vida diga PhD, les va a abrir barreras, por ejemplo, sobre todo en temas de desarrollo, les va a permitir liderar proyectos que si tienen la maestría les equivaldría como a 5 o 10 años de experiencia extra. En ese caso, su mentalidad tiene que ser un poco más práctica. ¿Qué universidad tiene los contactos donde ustedes quisieran ir a trabajar? ¿O qué universidad les puede dar el título lo más rápido posible para que ustedes puedan después ejercer y trabajar, que es lo que a ustedes les gusta? Entonces ahí, tiempo, todo lo contrario, vamos por minimizar, vamos a Europa, en Estados Unidos son muy largos, en Europa suelen ser más prácticos. Universidades tienen que tener prestigio porque pues ustedes van es por un título que les dé empleo, pero pues dependiendo de la universidad tienen diferentes redes de trabajo y país pues nuevamente conectado. Finalmente, tercera razón, quiere que les diga doctor. Una razón totalmente válida, me parece 100% legítima, pero ahí sí ya les amplía a gusto de ustedes a donde ustedes quieran estudiar. Listo. Súper. Ivo, hay un tema antes de que pases a la siguiente diapositiva. Yo creo que hay un tema importante que uno suele creer que no lo es, y es el tema de la metodología que se mencionó de segundo, y eso parte de conocerse un poquito uno mismo, cómo es mejor y más eficiente trabajando. En Estados Unidos es un sistema aún más como de trabajar todos los días de manera, como de trabajos semanales, si se quiere, como lo que uno conoce como un sistema más escuelero, como normalmente se conoce como el nombre, y funciona de pronto para personas que son muy dispersas o que, pues, digamos, tienen unas habilidades, pues necesitan como ese reforzamiento para desarrollar mejor sus actividades frente al modelo europeo, pues que el ideal, y ahí sí, pues todos los otros tienen mucha más experiencia, es distinto. Yo creo que eso es importante como conocerse uno mismo para tomar esa decisión. Solo quería mencionar eso. Sí, súper relevante, de acuerdo. El modelo europeo es mucho más de trabajo autónomo. Algunas universidades, por ejemplo, tienen solamente 1 o 2 ensayos y esa es la nota definitiva de la materia, y nadie te va a estar controlando si vas a las clases, si no vas. Ellos asumen que si estás en ese programa es porque te interesa y quieres aprender, pero si no vas nunca, no pasa nada. Entonces sí, es muy relevante la parte de la metodología. Bueno, otras cosas, que esto del presupuesto es como con un asterisco, porque ya pues ahorita obviamente vamos a ver cómo con becas, pero pues también obviamente puede ser determinante para pues la decisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo de una me fui como, a pesar de que hay muchas becas en Estados Unidos, también como por una decisión un poquito más personal, que me veía más como en Europa, pero también el presupuesto fue al inicio, cuando estaba viendo todas mis opciones determinantes. Entonces, el costo de los programas, pero también el costo de vida. A veces uno solamente como que cuando empieza a hacer cuentas piensa en esas dos cosas, pero también hay que tener en cuenta pues como transporte, por ejemplo, si la ciudad es integrada y usted se puede mover en bicicleta, o si la universidad, por ejemplo, queda fuera de la ciudad y le toca como pagar transporte, si por ser estudiante usted tiene subsidio de transporte o no, seguros médicos. Y otra cosa que deben tener en cuenta cuando estén como pensando es en hacer como su posgrado en el exterior, es también que hay que tener en cuenta que hay costo en las aplicaciones. Obviamente esto es relativo, nuevamente lo hacemos como con asterisco, porque por ejemplo hay unas becas que les cubren todo como el proceso desde los exámenes hasta los procesos de aplicación, si hay que pagar algún fee. Entonces, no sé si acá alguno quiere como complementar algo más. Y lo otro también que queríamos compartirles es, pues, si ustedes, por ejemplo, porque hay programas muy caros, que las becas, por ejemplo, no se obtienen normalmente, no se obtienen siempre 100%, que solamente hay becas que cubren el programa, entonces usted dice, bueno, entonces el costo de vida. Entonces también mirar
y eso también se consigue mucho como con personas que ya han estudiado los programas, si las universidades tienen oportunidades de trabajo. Y esto también creo, Nico me corregirá, pero esto también es súper relevante, por ejemplo, las personas que quieren hacer programas, estudiar también después de la maestría, programas de doctorado. Acá nos estamos enfocando mucho como en la maestría, pero también cabe totalmente el doctorado, porque pasa mucho que hay personas que se van a hacer maestría también de una vez con la intención de quedarse haciendo doctorado, o que por el camino descubren lo que decía Nico, que de verdad se enamoraron del tema, de algún tema en particular, el tema en el que están haciendo la disertación, la tesis, y que quieren continuar, o que simplemente también es válido, es una forma de quedarse en el lugar donde está estudiando la maestría. Entonces no sé si acá alguno quiere como complementar. No, tal vez sí reforzarlo de ojo por ejemplo, en el sistema americano creo que es más usual que hayan los asistentes de profesores y les paguen, y de hecho con eso a veces financian o el research assistants, que con eso financian los doctorados o las maestrías. Mi experiencia en mi programa en Cambridge no tenía nada de eso, entonces digamos como realmente posibilidad de vincularse laboralmente, tener un apoyo, eran bajitas en el ámbito académico. Entonces también miren eso, porque para muchos es una opción, y creo que en Estados Unidos en algunas universidades es viable, en otros lugares no es tan viable. Entonces solo eso. De acuerdo. Listo. Otros factores que pueden influir como en esta decisión es qué expectativas tengo a futuro. Entonces yo quiero irme un año a hacer una maestría, rapidito, volver, trabajar, o quiero irme 2 años, estar un tiempo, pero también volver. Eso también depende, por ejemplo, mucho como a qué becas voy a aplicar, a qué becas no aplico. O, por ejemplo, puede ser que ya usted ve la maestría como o el doctorado, una forma como de quedarse en otro lado. Entonces, eso también mirar, ¿no? Como qué países da más oportunidades a que después de que usted se gradúa, por ejemplo, le dan una visa especial para aplicar a trabajo. Entonces hay países donde le dejan después de que usted se gradúa 1 año, 2 años. Hay países en donde usted se gradúa 3 meses y ya, chao, se tiene que volver a su país. Entonces eso también es determinante, por ejemplo. O lo que decíamos anteriormente, o usted ya sabe que quiere hacer un doctorado, entonces de una vez ir mirando de pronto como una forma que la maestría esté conectado, y una vez usted ya sabe en qué universidad está el tema, está el profesor pues súper duro en el tema que a usted le gustaría investigar, entonces de una vez puede ir contactando y hacer la maestría, el doctorado en el mismo lugar, o que usted sepa que hayan también oportunidades de financiar, de que le financien un doctorado futuro. Entonces eso depende. Claro que también hay mucha gente que durante la maestría, por ejemplo, va buscando oportunidades de doctorado en otros países, en otras universidades. Entonces eso también es válido. Y lo otro, pues lo que les decíamos, para muchas personas también es muy importante que donde se vaya, pues ya usted sepa que hay una red. En principio acá pusimos comunidad colombiana, pero eso uno también se dando cuenta que a veces se extiende a comunidad latina, pero entonces ahorita lo dejamos así, comunidad colombiana. Entonces también, si es un factor determinante, entonces ya usted tiene amigos o conocidos, o usted ya sabe que hay una comunidad muy grande de colombianos en, no sé, Nueva York, por Colombia. Entonces, eso puede ser también un factor que lo haga usted aplicar a esas universidades. Y bueno, lo que les dijimos anteriormente, fue súper clave contactar a personas que se hayan ido, sean conocidos o no sean conocidos. Lo que les decimos, pues por nuestra experiencia, uno siempre está como abierto a responder dudas de personas que quieren aplicar. Listo. Algo súper clave entonces en este proceso, los exámenes internacionales. Entonces acá sí les voy a pedir como a mis compañeros que me apoyen un poquito como con la experiencia. Todos tuvimos experiencias como particulares en los exámenes, porque pues, y esto especialmente pasa con los estudiantes de la nacional, o a veces de universidades públicas, que no tenemos como tan fuerte el tema de idiomas. Entonces, esto requiere tiempo, los puntajes normalmente son altos, pues para cuando uno no tiene un nivel avanzado y una vez apenas salió del colegio. Entonces, esto requiere tiempo para preparación, también no solamente tiempo, sino que también es costo, tomarse un curso, pagar un profesor. Claro que hay plataformas abiertas, pero pues digamos que creo que acá la mayoría tomaron con profesor, hay que decirlo, porque de verdad que a veces uno puede tener un puntaje
digamos, de un nivel avanzado, pero a veces no es suficiente. Yo no sé si ustedes saben, pero muchos de los puntajes que piden las universidades son puntajes súper altos, que a veces mucha gente le dice a uno que incluso siendo nativos, no logran el puntaje porque a veces tampoco es tanto como del nivel de inglés, sino también de conocer el examen, de saber cómo responder a él. Entonces también por eso es importante considerar el tiempo de preparación. Obviamente no todo el mundo requiere pagar ni prepararse, hay gente que estudiando solita lo puede hacer, pero pues en general como que es algo que deben tener en cuenta. Perdón. Entonces, costo de tutor, centro de idiomas, material de apoyo. El costo de los exámenes, más o menos, yo no sé si esto ya ha cambiado mucho, pero más o menos estaba siempre como entre 220, $260 americanos, casi. Bueno, el IELTS creo que es el equivalente, ¿no? Más o menos valen como lo mismo. Pero nuevamente esto también es con asterisco porque hay becas que cubren incluso como estos costos. Bueno, ahí cada uno como que podrá contar. Yo no sé, Dani, si Fulbright cubre la preparación de exámenes y el costo de los exámenes. La preparación no, pero sí el costo de los exámenes. Ahí quería agregar, yo creo que ahí, digamos, mi experiencia con los exámenes internacionales cambió cuando entendí que es un examen estandarizado y que en este sentido lo que hay que aprender es a entender qué quiere el examen medir. Y ahí también es importante entender que una cosa es prepararse en el inglés que uno necesita para responder a estos exámenes y para sacar el puntaje que la universidad necesita para admitirte. Ahí la clave es no creer que esto es como, o sea, es un examen estandarizado, pero no es como aprenderse las respuestas, es entender qué esperan en las respuestas, que es sutil la diferencia, pero bastante importante. Pero una vez uno hace ese proceso de prepararse, de pasar el puntaje que pide la universidad, que uno lo va a hacer, digamos, es sano entender que uno puede repetir ese examen varias veces y que no es necesariamente que esté mal y que eso pasa. Otro tema es cómo prepararse en el inglés para la vida de estudiante y para poder aprovechar al máximo su programa. Esto sigue, pues, es posterior, pero cuando uno entiende que hay una diferencia, que esa diferencia existe, pues yo creo que entiende cómo prepararse para esos exámenes. Ya. Ahí me gustaría, pues, 3 cosas a resaltar y lo más importante es ser prácticos. Lo que Daniel está resaltando es muy importante y es, hay que pasar el examen. No le piden a uno aprender inglés, no le piden a uno saber inglés, le piden a uno un examen con un puntaje dado. ¿Lo tienen? Pasan, no lo tienen, hay otras opciones, pero igual toca hacerlo mejor. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes vayan a estudiar a varios lugares van a encontrar, por ejemplo, sobre todo población en particular del este asiático, precisamente chinos, no van a saber nada de inglés en las clases. Y uno se pregunta cómo hicieron para pasar. Pues porque ellos cuando tomaron con profesores aprendían cómo responder las preguntas. Eran prácticos. ¿Cuál es el típico formato de un ensayo? ¿Cómo escribir esto? ¿Cómo poner atención? ¿Cómo hacer la parte verbal? Enfóquense en eso. Que si la estructura gramatical, no se preocupen. Enfóquense en el examen, que es lo importante. Dicho eso, estos exámenes, si sacan un puntaje perfecto y eso, TOEFL, IELTS, no hacen la diferencia, porque estos son por corte. Es decir, si lo pasan bien, si lo pasan mejor, igual lo pasaron, o sea, no hay diferencia. Con hacer el mínimo necesario es bien. Obviamente ustedes quisieran aprender más para no quedar en zona de riesgo, pero pasen. Si lo pasaron bien o mal, no se estresen, pasen. Y aún así, si no lo pasan, siempre es posible negociar, porque acuérdense que son gente que está en proceso de admisión. En mi caso personal, yo no pasé el requerimiento que pedían. Y hablando con el comité de admisión y diciendo, miren, yo sé hablar inglés, por favor, ¿no qué? No hubo lío. Bueno, un poco de negociación, pero no hubo lío. ¿O no, Camila? Prepárense para mi historia, porque si alguien ha sufrido con los procesos con esto, he sido yo. O sea, yo tenía un nivel decente, no, tenía un nivel precario cuando entré a la universidad, fue mejorando pues porque uno entra a leer vainas y papers y eso, pero les cuento que yo presenté el IELTS como unas 3 veces y el TOEFL unas 3 veces más. A mí no me dejaron, bueno, esta es una cosa que es lo más importante que les iba a decir. No, o sea, si presentan, digamos, presentan por primera vez su TOEFL o su IELTS y sacaron por encima de 90,
la mayoría de programas, no voy a decir todos, pero la mayoría de programas, tal vez con excepción de Oxford y Cambridge, que son muy cansones, les hacen una aceptación condicional. O sea, mucha gente a veces lo que hace es esperar hasta que tener un puntaje sobre 105 en TOEFL o sobre 7 en todos en IELTS y no aplican. La verdad, muchas universidades, especialmente las europeas y los programas que son un poquito más cuantitativos como en PPs, en PAs, que no son tan de escribir, son un poquito más flexibles y lo que hacen es darle una admisión condicional. Entonces lo que hacen es, ustedes aplican yo recomendaría por encima de 100, pero he visto casos de personas que se fueron a Colombia y a otros lugares que se fueron sobre 95. Entonces les dicen, listo, está aceptado con 95, pero condicionado a que en 5 meses llegue a sobre 105. Y hay algunos programas que inclusive siguen siendo flexibles y así uno no tenga el 105 lo dejan pasar. Hay otros que, como el mío, que de hecho mi historia es mucho más traumática, pero básicamente a mí no me iban a dejar ir si yo no tenía un 110 en el TOEFL y me tocó presentar otro examen de ellos porque tenía 109 y por 109 no me iban a dejar irme, entonces me tocó presentar otro examen de ellos y hacer una pelea con el centro. Entonces, miren también, por eso es importante hablar con gente que haya ido a esas universidades o a programas parecidos, porque ellos les pueden decir, digamos, esos niveles de flexibilidad. Pero esto es algo que me sirvió mucho y de hecho fue Nicolás el que me dijo, como preséntese así no tenga el IELTS perfecto. Y yo, todas las aplicaciones que hice con IELTS y TOEFL muy bajitos, pasé la aplicación condicionada. Entonces, no se desanimen, sino empiecen, digamos, con un examen, o sea, si bien lo que dice también Daniela es importante que el examen no mide su nivel de inglés, sí es importante que no se vayan a un examen como el TOEFL si no tienen unos básicos. Entonces, si ahorita ustedes están en sexto, séptimo semestre, empiecen a estudiar inglés para saber inglés y luego ya enfóquense en los exámenes. Uno solito puede usualmente, y eso lo he escuchado no solo de mí, sino de muchas personas, uno solito puede sacar fácil, pues no fácil, pero la logra el reading y el reading y el listening. Como dice Isabel en el chat, haciendo escucha de podcast, películas y el reading, yo creo que la mayoría lo tenemos muy bien. Las habilidades más difíciles usualmente son el speaking y el writing. Digamos, en ese caso sí es bastante recomendable que, digamos, ya busquen tal vez dependiendo también de los requerimientos que tengan y de su nivel, pero si necesitan subir bastante, si busquen tal vez alguien que los pueda asesorar, que sepa del examen, no vayan a buscar a un profesor de inglés, busquen a un profesor que sepa de TOEFL, que sepa de IELTS. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. Y no se desanimen, en serio que yo perdí mucho tiempo, de hecho tuve que aplazar porque no me salió la primera vez la beca, presenté como 6 exámenes, obviamente fueron costosos, pero pues a veces pues hay que hacer esos sacrificios. Sobre el GRE, les puse ahí hay unas plataformas que es la que todo el mundo usa para estudiar, que es Magoosh. Obviamente el GRE también es de que aprendan. El GRE usualmente lo piden no es tanto para programas de desarrollo, pero por ejemplo creo que unos MPAs, que son el Master in Public Administration, y MPP, que es el Master in Public Policy. Los americanos lo piden, en Masters en Economía también lo piden, y es un examen que tiene una parte de verbal, que es como manejo del lenguaje, a veces muy complejo, pero que usualmente no lo miran tanto en esos programas. Lo que les miran es la parte matemática, que más que saber cosas súper difíciles como integrar o derivar, es poder responder rápidamente preguntas, como con una estrategia y muy, 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 muy rápido. Es básicamente eso. Yo no sé si acá alguien quiere hablar del GRE o el GMAT, que Álvaro o Nicolás creo que lo tuvieron que presentar. Yo presenté el GRE 2 veces. Sobre el diario, bueno, una pequeña aclaración de la historia de Camila, contar desde un pequeño ángulo diferente. Ella dice, uy, me tocó hacer muchas cosas y lo logré. Mírenlo de la otra forma, se pueden hacer muchas cosas, no hay solo un camino, ¿no? Entonces no es que si no pases el final, no, siempre hay posibilidades. GRE, como Camila lo dijo, tiene 3 divisiones, una parte matemática, una parte de llenar bolitas en inglés y una parte de hacer ensayos. La parte de ensayos, hasta hace pocos años nadie sabe cómo evaluarla. Igual se las pide porque les parece curioso, pero realmente hagan un ensayo chévere ya. Parte matemática, si están en un programa sobre todo cuantitativo,
siempre hay un chino que va a sacar puntaje perfecto. Entonces, para ustedes ser competitivos y usarlo para distinguirse, o le apuntan al perfecto o no se estresen. ¿Dónde ustedes pueden hacer la diferencia en GRE? En la parte de inglés normal, porque en esa parte de inglés al chino no le va tan bien. Entonces es un poquito de ventaja comparativa, ventaja relativa. Consejo, no se estresen por GRE, insisto, estos son estos 3 temas, ahorita después con las becas hablaremos de otros temas más importantes. Este tipo de exámenes son de pasar o no pasar, normalmente hay unos cortes, si lo pasan súper bien, si no, no, si les va excelente, igual lo pasaron, no hay diferencia. Entonces, estrésense, pero en su justa medida. No sé, Álvaro. No, pues sobre lo que decía antes Nicolás y Camila sobre el TOEFL, hay herramientas, por ejemplo, hay una página que se llama TOEFL Resources, que trae como unos templates de cómo hacer los ensayos del TOEFL y eso les ayuda harto, que también quita un poquito la presión de la cantidad de palabras que toca poner y todo. Obviamente, pues no es que uno vaya a copiar de una vez, aprenderse un ensayo de memoria, sino es saber muy bien la estructura, qué palabras puede usar de conectores para comenzar párrafos, que eso es muy útil. Si, por ejemplo, ustedes presentan el TOEFL sin utilizar nada de eso y lo presentan utilizándolo, les sube el puntaje por ahí 5 puntos nada más por utilizar como esas estructuras y las palabras que recomiendan. Y en Internet está lleno de ayudas de eso para hacer lo que dice Camila, pues que lo más difícil es el speaking y el writing. El speaking o sea, el speaking del TOEFL comparado con el del IELTS es raro porque es uno hablando solo, porque pues es con micrófono y uno es hablando, respondiendo la pregunta y la graban. En el IELTS es con una persona presencial, entonces es un poco más natural. Y pues tal vez uno se suelta como un poquito más hablando con una persona hablando solo en inglés. Del GRE, pues de acuerdo con Nicolás, el GRE es más jodido en el verbal que el GMAT. El GMAT tiene una estructura similar al GRE, pero las matemáticas del GMAT son un poquito más jodidas y ahí no dejan usar calculadora. El GRE tiene en la plataforma una calculadora y pues ahí uno va a hacer cálculos sencillos, pero en el GMAT, por ejemplo, pues uno tiene que comenzar a practicar otra vez cómo dividir a mano y todo eso y pues es más mamón. Pero es más fácil la parte del verbal, la parte del verbal de GRE eso, con razón no le va bien a los chinos porque es pesadita. Pues son textos súper densos. Pero lo que decían también, o sea, valoran más la parte cuantitativa usualmente en los programas que uno aplica. Si uno aplicar un programa de literatura, de inglés o algo, pues ahí sí le valoran harto el verbal. Pero igual al final pues miran también mucho el global, ¿no? Pero igual pues la mayoría yo creo que son economistas, tal vez los que están conectados, pues uno con el trasfondo que uno ya tiene de matemáticas, de economía es más que suficiente. Lo que toca es aprender a responder las preguntas como lo que decía Daniel, pues lo que están buscando. Y lo que están buscando es como hacer cálculos rápidos, pues con algunas estrategias, pues todo el tema de conteo en matemáticas, pues saberlo hacer rápido, identificar el problema, con qué fórmula se saca y eso. Y ahí es cuando, por ejemplo, Magoosh, los videos de Magoosh son buenísimos para eso. En Estados Unidos en particular hay algunas escuelas de gobierno que aceptan el GMAT u otras que aceptan el GRE. Ahorita algunas, por lo de la pandemia, ya no estaban pidiendo examen. Toca ver cómo van pues, hacia futuro, si lo van a volver a pedir o no, pero están siendo como un poco más flexibles con el tema de los exámenes. Oiga, antes de, perdón que lo interrumpa, pero esto es súper importante. Miren qué exámenes acepta su universidad. Casi todo, o sea, casi todo el mundo que se va a Reino Unido y Europa se van con IELTS, casi todos los que hacen americano se van a estudiar a Estados Unidos aceptan TOEFL. Sé que hay unas universidades que hay unos exámenes que no aceptan, entonces eso es súper importante. Cuando vean las universidades, vean qué exámenes aceptan para presentarlos y luego pues ya entran en el detalle a ver qué les conviene más a ustedes, porque pues hay gente que le parece más fácil el TOEFL, otros el IELTS. Pero eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Qué exámenes les sirven para su universidad? Listo. Y ahí aclaro, el de GMAT es nada más para escuelas de negocios, pero algunas escuelas de gobierno lo están comenzando a aceptar. El GRE ese sí van a la fija. Ahí en el GRE también en el tema del verbal hay unas vainas de palabras porque salen palabras súper raras que uno nunca ha escuchado en inglés. Entonces esa también es otra forma de estudiar para el verbal, que es estudiar específicamente para el examen. Listo.
Bueno, entonces otra cosa que tienen que tener súper presente es las cartas de presentación, cover letter, statement, motivation letter. Bueno, eso tiene muchos nombres dependiendo del programa. Acá le voy a dar también entonces la palabra rápidamente a Camila, pero bueno, como en general es, en particular también como yo siento, esto es una percepción súper personal, pero a muchos estudiantes de la nacional o de universidad pública nos cuesta un poquito como poder como reconocer y como mostrar el perfil, pero estas cartas son como de eso, como de decir uno porque es bueno, de tratar como de demostrar como lo que ha hecho, en lo que se ha destacado. Entonces, pues eso es lo primero. A veces le cuesta a uno, pero pues es importante. Usar también como datos o pues como cosas que le permita a quien está leyendo la carta como mirar usted qué tan bueno es. Entonces de pronto no es suficiente con decir fui una estudiante destacada, sino pues si tiene información de el puesto que ocupó o su promedio o estuve en el 5% de los promedios superiores o en el 10%, eso pues le da más información a quien esté revisando la carta, al comité de aplicación. Tener muy claro el programa, entonces por eso es tan importante con lo que empezamos, porque ellos también miran mucho la coherencia. De pronto acá también Isa nos puede contar como súper rápido eso, pero es muy importante también. Hay unos programas que exigen experiencia profesional, otros no, en un particular en los que exigen experiencia profesional, y eso también es súper importante para las becas. Es muy importante que haya como una coherencia entre su experiencia o entre sus afinidades, el programa que escogió y pues también qué le va a aportar. Entonces también le recomendamos mucho que miren el perfil del estudiante, entonces cómo ve la universidad de sus egresados para que lo puedan relacionar. En algunos casos piden que respondan a algunas preguntas específicas, no en todos, pero entonces en esos casos tratar de seguir esos lineamientos, tratar de responder lo que les preguntan o tratar de seguir la estructura que defina cada programa. Y finalmente, pedirle a otras personas que revisen sus cartas, a otros amigos o conocidos o personas que ustedes sepan pues como que tienen criterio tanto en la parte de lenguaje como también en la parte de contenido, ¿no? Entonces, pues yo puedo tener un tío que sepa inglés, pero si no entiende de pronto mucho como de temas de desarrollo o de políticas públicas o de economía, pues de pronto no me va a poder dar el feedback de manera integral. Entonces, también tratar de que sea pronto alguien que usted también tenga conocimiento, que sepa como de su tema, para que pueda hacer como un feedback más integral y pues obviamente súper clave, pues que esté muy bien escrito en términos de ortografía y gramática. Entonces, no sé si Cami o Isa. Sí, yo con esto les quería decir una cosa, como con esto es que yo me di cuenta, a ver, realmente uno para irse a estudiar, a veces uno cree como hay esas universidades súper prestigiosas, especialmente a las que son prestigiosas, uno a veces dice, no, pues no, allá se presenta gente súper buena. Realmente uno pudo haber sido el mañoño, el que ha tenido los más trabajos más chéveres, pero si no sabe decirlo, no se va. Y de hecho, infelizmente, mucha gente, no, pues no, infelizmente no. eh, Sino hay muchas personas que logran irse sabiendo decir lo que han hecho, así sea poco. Entonces, por ejemplo, se van a estudiar, no sé, hicieron un voluntariado de 3 meses en un pueblo en Cundinamarca. Entonces, eso que a veces uno no pone porque uno dice, ay, pues hice un voluntariado de 3 meses, no, eso no lo voy a poner, o lo pueden poner en la motivation letter escribiendo algo como he tenido experiencia en el campo, voluntariando en un proyecto de desarrollo, yo no sé qué, y esto me motiva. O sea, es la misma información, es el mismo hecho, simplemente lo están resaltando. Entonces, digamos, a mí eso me da un poco de mal genio en lo personal, porque pues uno a veces ve gente que realmente no tiene como los perfiles, pero logra irse porque está muy bien asesorada en cómo escribir cartas de presentación. Esto solo significa que métanle muchísimo a las cartas de presentación, sepan resaltar todo lo que son. Lo que dice Ivonne a veces es como que uno, ese tipo de cosas que ha hecho pequeñas, a veces no las resalta lo necesario. Los extranjeros lo hacen muchísimo. Por ejemplo, en mi programa había mucha gente de 23 años que realmente había hecho voluntariados y cosas de esas, pero entonces se vendían como personas que habían hecho una experiencia en Ruanda de 3 meses y realmente pues era una cosa corta, pero pues lo sabían vender muy bien y lo sabían encajar muy bien en su propósito de irse a estudiar.
y lo que dice Ivo y lo vuelven coherente con el programa. Entonces, sí, claro, si te fuiste a Ruanda, pues quieres estudiar, bueno, es que acabo de ver una pregunta, pero si te vas a Ruanda y quieres irte a hacer un máster en estudios de desarrollo porque quieres profundizar en las complejidades del desarrollo en el mundo agrícola en Ruanda. Muchas veces ni siquiera en las tesis o en los exámenes van a estudiar sobre Ruanda, pero lo ponen y eso hace que sea coherente. Entonces, a esto métanle sin miedo, digan qué son, qué han hecho, resalten lo pequeño, vuélvanlo coherente. Y lo otro el otro consejo que les iba a decir es, uno no tiene una cover letter para todas las universidades, uno hace una cover letter para cada universidad y para cada programa. ¿Por qué? Porque tienen que identificar los profesores, las clases y cómo entre más ustedes se nota que conocen el programa, que conocen también el espíritu del programa y lo pueden empalmar con su trayectoria de vida y su experiencia, es mucho más probable que los admitan. Mi programa era un poquito hippie porque obviamente es como temas internacionales y todo, pero solo para darles un ejemplo, mi statement of purpose está muy mal escrito, o sea, yo lo revisé hace no mucho y estaba pésimamente escrito, pero digamos, yo creo que logré por cosas de la vida y ni siquiera fue estrategia, como empalmar muy bien mi historia de vida con lo que el programa me iba a ofrecer. Entonces yo creo que ese fue como el factor, porque claramente no fue la ortografía y gramática. Pero hay otros lugares donde el primer error, que eso ya lo he escuchado recruiters, perdón, de la gente que hace el reclutamiento, que revisa las hojas de vida y eso, que sacan a uno de los criterios para dejar de leer tantas hojas de vida o tantas cosas, es que ven un error ortográfico y gramático y ya dejan de ver a la persona. A veces son maneras en las que ellos acortan las listas. Entonces, igual sean muy cuidadosos con eso. Pero no tengan miedo de decir qué han hecho, qué son, no importa que hayan hecho poquito, no importa que tal vez no hayan sido monitores, pero demuestren las cosas pequeñitas sin miedo, que yo creo que eso es como lo más importante. Listo. Y finalmente, creo que esta es la última que nos queda, sí. Antes de las becas, las cartas de referencia. Esto también es súper importante porque entonces uno a veces lo deja de últimas y resulta que el profesor que uno pensó o que le dijo a uno que sí le podía hacer la carta es súper ocupado, entonces no le responde a uno y uno de pronto está sobre las últimas semanas de aplicación, entonces esto también planearlo con tiempo. Normalmente tienen de 2 a 3 referencias académicas. Esperen un segundito que me voy a mover, se me va a cargar el computador, no sé si alguno quiere seguir mientras. Isa o Dani. Yo puedo seguir ahí si quieren, O mientras Nico. tanto. Entonces, para referencias, dos elementos muy importantes. Gente famosa, una cosa es que sea famosa para ustedes, otra cosa es que sea famosa en esa universidad, ¿no? Empecemos por ahí. Y gente famosa para ustedes, por justificadas razones, también tendrá justificadas razones para ser muy ocupados. Entonces, a menos de que ustedes sean capaces de sentárseles en la oficina y decirle, de acá no me paro hasta que me haga la carta, piénsenla, mándenla con tiempo, denle en claros los deadlines, cuál es la fecha límite para enviar. De hecho, pónganle una fecha límite anterior a la fecha límite, una estrategia legal. Pero, ¿qué tan relevante es ser una persona famosa? 3 opciones. Si la persona es famosa para esa universidad, bueno, pues muy chévere, la sacaron del estadio. Si, por ejemplo, consiguen a alguien que haya sido egresado recientemente allá, que tenga contactos, que tenga trabajo, bueno, pues es una persona que básicamente es una llamada directa, ¿no? Segundo, si es una persona súper famosa, que uno diga el nombre en cualquier lugar y digan, wow, qué persona tan famosa, vale, como supondrán, más complicado de conseguir. Si ustedes no aplican esas dos categorías, que sea famosa para ustedes ya pues importa poco. Entonces, donde más importa es que pueda escribir una historia creíble y consecuente con su cover letter, consecuente con su hoja de vida, consecuente con lo que quiere la universidad. Entonces, más que buscar a alguien que tenga buen nombre internacional o nacional, busquen a alguien que ustedes le puedan decir, venga, profesor, yo quiero resaltar estos temas, yo quiero resaltar, por ejemplo, que soy bueno cuantitativamente porque este programa quiere eso, o yo quisiera resaltar estas habilidades, porfa, ayúdeme poniéndose en la carta. Y eso hace la carta más personalizada, porque entonces la gente, quien lee la carta dice, ah, esto no era una carta que alguien hizo ahí por sacarse el paso con 3 palabras, le puso voluntad, le puso dedicación, le metió ganas. Seguramente a quien le metieron las ganas, o sea, pues al estudiante que está aplicando, es alguien que lo merece. Entonces, insisto, a menos que usted tenga una persona
famosa en esos dos conceptos que les dije, váyanse por alguien que ustedes puedan tener la confianza de decirle, ¿por qué no reforzamos esos conceptos? Ahí puede que los ayude mucho más. Gracias, Nico. Ay. Sí, eso es súper clave porque al menos en mi caso, y creo que también le pasa mucho, uno a veces piensa eso, como no, yo a esta universidad no aplico porque no conozco a nadie famoso, o lo que decía Nico, como no conozco como al profesor o al ex ministro o al ex director, pero realmente por eso pusimos eso, es que puedan también hablar de ustedes, o sea, que pueda ser más personalizado, como decía Nico. ¿Dani? Y hubo sí, dos temas adicionales relacionados con esta carta de referencia y con la anterior en la que no se presenta. Hay que salirse, digamos, ese proceso que hablaba Camila de contar en qué uno es bueno, lo hace a uno salir de un error que uno puede cometer muy fácilmente y es como caer en puntos comunes que hagan que su aplicación no se diferencie de las demás. Entonces, pues empezar una carta diciendo es que yo quiero hacer, no sé, políticas públicas para mejorar, para cambiar mi país, creo que eso puede ser la primera frase de 20 ensayos más que van a llegar a esa misma facultad. Entonces, en ese proceso de saber uno qué ha hecho y por qué quiere hacer ese programa, pues le permite que esa primera frase, que seguramente será la que más se leerá, no caiga como en esos lugares comunes. Que pasa lo mismo con las cartas de referencia. Si es alguien que de pronto no es tan cercano a uno y de vacante hace la carta, pues va a decir es una buena estudiante de manera genérica, y seguramente eso dirán muchas otras cartas de la gente. En cambio, si cuenta una historia en la que dice, es que me ayudó con esta cosa en específico y pudimos hacer esto gracias a que ella estaba, pues cambia la historia. Entonces, lo más importante es no caer en puntos comunes. O sea, lo importante acá es demostrar que uno es distinto al resto. Pues, digamos, no demostrar que uno es distinto al resto, que uno tiene algo especial que lo hace poder hacer parte del programa al que quiere aplicar. Listo. Y ya para terminar esta parte, entonces también cuando piden referencias profesionales, también pues lo importante es que no sea de nuevo una carta como genérica, trabajó este periodo de tiempo y su desempeño fue muy bueno, sino que se pueda como tal dar como más detalle de lo que hizo, que se logró. Entonces ahí también es súper recomendable que pues como que la charle con tiempo con su jefe, con su supervisor y que de pronto pues como que también pueda usted como orientarlo para que no se convierta en una carta formato más. No sé si acá de pronto quieren agregar algo de la experiencia que hayan tenido con cartas. Listo. Sí, sí, yo iba de pronto a contarles que, por ejemplo, en mi caso, y yo doy esto como consejo, pero como les digo, cada caso es particular, me parece que la experiencia profesional es fundamental para aplicar a la maestría, sobre todo si de pronto uno sale de la universidad y no tiene muchos contactos, como nos pasa pues a muchos egresados de las universidades públicas, pues no conocemos el mundo laboral, nos toca, nos toca pues crearnos a nosotros mismos nuestra red de contactos, pero también después por eso es tan gratificante y los jefes también y las jefes hablan así de uno, porque uno mismo, digamos, se creó esa red de contactos. Entonces, en mi caso, creo que fue fundamental tener eh, fue fundamental tener digamos, el tiempo de experiencia profesional y los jefes y las jefes que tuve para que me pudieran dar digamos, unas cartas de recomendación buenas. Además, también tienen que mirar en algunas maestrías, si ya pasó más de un tiempo en el que ya llevan trabajando, en el del que ya se graduaron, pueden entonces presentar en una referencia profesional o las dos referencias pueden ser profesionales, etcétera. Entonces, pues eso también da. Yo ahí tuve mi referencia académica con el profesor con el que fui monitora, que me conocía bien, y profesional, pues afortunadamente pude presentar entonces también carta profesional ahí para jugármela también con ese lado. Era eso. Listo. Entonces, Cami, te doy la palabra para que les cuentes un poquito acerca de la beca Campus. Sí, igual lo voy a pasar como rápido, pero es para que vean que este es un tipo de becas que existen. Es una beca, mejor dicho, este tipo de beca es una beca que ofrece la universidad. Es como, hay dos becas, esta y la otra de que las va a hablar Nicolás. Esta
bueno, la ofrece la universidad, usualmente no tiene una cobertura completa, sino lo que hacen es repartir fondos de diferentes donadores pues, que donan a ese fondo, y ese fondo lo que hace es redistribuir. En el caso de Cambridge, uno lo hace cuando aplica y usualmente requiere una referencia adicional. La mayoría de estas becas van para estudiantes de PhD y no tienen usualmente pues contraprestaciones. ¿Qué significa? Pues que no te piden algo en especial, salvo, digamos, pasar el curso con High Pass, que es, digamos, bastante lograble en estos cursos. Entonces, digamos, creo que lo importante de este tipo de becas es que las marquen como uno de los tipos de becas a las que van a tener que aplicar, que son las becas propias de la universidad y que puede que no sean completas, sino becas parciales. En esto, digamos, los consejos son los mismos, tienen que tener una carta de motivación. La carta de motivación también, además de mostrar que ustedes son la locura, tiene que de cierta manera dejar ver que no tienen, digamos, que tal vez no cuentan con los recursos, o en el caso, por ejemplo, de nosotros que somos de un país en vía de desarrollo, digamos, eso puede también ser un punto a favor, como contando un poquito, resaltando ligeramente y sutilmente eso, y como las ganas también de estudiar. En los sistemas, esto realmente es un poco aburrido porque solo es para Oxford y Cambridge, pero estas universidades, y creo que hay una, San Gales, bueno, yo no sé cómo se llama esa vaina, no, San Andrews, en donde van los hijos de reyes y esas vainas, bueno, esos funcionan como Harry Potter, entonces uno realmente es admitido al programa y a un college. Y el college, me imagino que han oído, que tal vez han escuchado al Trinity College de Cambridge, que es donde salen todos los premios Nobel que tiene esa universidad. Estos colleges ofrecen usualmente becas. Entonces, si están interesados en ir a estas universidades, también es estratégico que miren qué colleges pueden ofrecerles becas, y que, pues, por ejemplo, Trinity tiene mucha plata, pero si uno tal vez no se cree un Nobel, quizás no pierde su tiempo intentando en Trinity, sino intenta tal vez en otros colegios que tengan dinero y que tengan perfiles un poco de apoyo más similares a los de ustedes. Entonces, a los que estén interesados en ir a sistemas de colegios, también hay becas parciales de los colegios. Creo que no es mucho. A mí me dieron como 3.000 o 4.000 libras adicionales a lo que me había dado el Cambridge Trust, pues que no es mucho en términos relativos, pero es mucho en términos absolutos. Entonces, eso es otro para los que quieran aplicar a estas becas. Listo. Nico. Ok. Bueno, entonces, ahorita les cuento rápido lo que es la beca, pero un elemento más de estructura, y creo que los va a ayudar en general. En estas becas yo realmente creo que, además viendo los becarios también, realmente ser brillante no es un prerequisito de las becas. Es pura arte y maña para ganárselas. Y siéndonos técnicos, arte, pues arte son tres cosas, ¿no? Mímesis, poiesis y catarsis. Entonces, mímesis. Imiten el contexto donde están, siéntanse parte de ahí. Cuando vayan escribiendo los ensayos, ahorita les voy a decir el caso de Gates Cambridge, escríbalos como si ya estuvieran. ¿Cómo debería escribir una persona ahí? No alguien que le van a hacer un favor, no alguien que está desde afuera, alguien que va con derecho propio, me merezco esta beca y puedo aplicar. Que era en parte lo que decían de cómo hacer reconocer sus cosas. Camila lo dijo muy bien, hay gente que hace un voluntariado de una semana llevando unos libros a algún país remoto en África, se toma 7 fotos y después se cree el salvador del mundo y lo vende. Y uno que ha trabajado 20 años en desarrollo, nunca se le ocurre poner esa misma línea porque uno dice, uy, no, ¿cómo decir eso? Créanselo, vívanlo. Pero después viene la parte de poiesis, que es la parte de creatividad, la parte de originalidad, que era lo que decía Daniela. Si ponen un ensayo genérico de, a mí me interesa esta beca porque quiero ser buen estudiante, porque quiero tener buenos resultados, es aburrido, es típico, no resalta. Tienen que poner algo que uno diga, wow, esta persona la va a sacar del estadio. Sobre todo porque con muchas de estas becas también tienen nombre. Entonces quieren que sus becarios sean famosos para decir, ah, nosotros fuimos los de la beca. Y si ustedes no tienen esa originalidad, pues ellos van a decir, ellos no les van, sí, o sea, piénsenlo como si ustedes fueran el sandwichman, ahí con la propaganda de la beca. Entonces tienen que vender, como decir, ah, yo sí la puedo sacar del estadio. Pero el último concepto del arte, que es el más importante, es la catarsis. O, como diría Montaner,
ponerle lágrima. Que cuando la gente lea su ensayo diga, ¡ah! Esta persona tiene pasión por lo que hace, le encanta, la vive, la siente, ¿sí? Como Radioactiva narrando fútbol, ¿no? Menos técnica, más pasión. Algo así. Entonces, yo creo que si ustedes logran tener estos tres componentes, mímesis, catarsis y poiesis, los tres del arte, van a tener muy bien. ¿Qué pide Cambridge, Gates Cambridge? Pide 4 elementos. Que ustedes sean buenos estudiantes. Bueno, pues están aplicando y les va bien. De hecho, es el que en general se pueden hacer los locos diciendo, miren mis notas y ya, o estoy aplicando porque me gusta. Pero después, ¿qué es lo segundo que piden? Que ustedes sean un buen fit para la universidad. Y es básicamente porque ustedes creen que esa maestría les gusta o que ese doctorado les gusta. Y ahí es donde las cosas genéricas no tienen sentido. Me gusta porque es una buena universidad. Me gusta porque el programa tiene cosas chéveres. No. Digan algo único, que digan que ustedes sí se tomaron el esfuerzo y que les apasiona la universidad. Tercera cosa que pide Gates Cambridge, que esta es una beca sobre todo enfocada a desarrollo y temas de humanismo, si se puede decir así. Entonces, que ustedes hayan hecho algo bueno por el mundo. Insisto, hay gente que uno dice, ¿cómo lograron vender esa ida por una semana de paseo? Pero la venden. Otros que legítimamente uno dice, wow, qué personas tan duras. Pero ahí vemos a la parte de poiesis, sáquenlo de ustedes, o sea, ¿qué han hecho? ¿Cómo han contribuido? ¿Qué pueden aportar? Y la cuarta parte que pide Gates Cambridge, que también la van a ver, por ejemplo, en Chevening, es que sean líderes. Insisto, tanto para ustedes como para el marketing de la beca, a ellos les importa que a ustedes les vaya bien, porque siempre que a ustedes les vaya bien van a decir, ay, un becario Gates Cambridge, un becario Chevening se la ganó. Entonces, si ustedes muestran que ustedes manejan redes sociales, han liderado proyectos, sí, no sé qué, eso da puntos. Y ahí lo que les digo, es un ensayo. En principio es como, ¿por qué creen que merecen esa beca? Pero ustedes tienen que tener claro estos elementos. Y cuando ustedes son capaces de redactarlos de esa forma, ustedes, el ensayo no es lo que ustedes quieren decir, es lo que ellos quieren escuchar. Y al entender ese switch, ahí puede mejorar. Ahí está el arte y ahí está la maña. Último comentario para cerrar eso. Aparte de eso, Gates Cambridge, ¿qué pide? Bueno, pues primero les va a dar todo, les va a dar comida, manutención, es lo máximo esa beca. Tiene un buen networking y ya, pues les dan café gratis, sí, importante. Y nada, pues lo que les digo, simplemente cuando hay una beca, insisto, uno ve gente muy brillante y una gente muy normalita, entonces eso claramente no es el criterio, pero sí es uno cómo se proyecta, uno cómo se vende y en particular uno cómo responde a la pregunta. Insisto, no es lo que ustedes quieren decir, sino lo que ellos quieren escuchar. Listo. Bueno, para la beca Chevening, estos son los requisitos en general, como ya dijo Nico, la beca Chevening, pues es una beca de liderazgo. Entonces, pues ustedes tienen que creerse y mostrarse como líderes. Y también en ese sentido es muy bueno tener, y de hecho la beca exige 2 años de experiencia profesional como mínimos, y van a ver que esos 2 años son mínimos, pero pues yo creo que entre más tengan mejor, porque tienen pues más oportunidad de mostrar el trabajo que hicieron, las cosas que han hecho y la red de contactos que han construido. Los requisitos generales son presentar el TOEFL o el IELTS, perdón, o bueno, pues también el TOEFL equivalente, pero esto es, digamos, hay tiempo para presentar el examen. El examen, y ya les voy a contar un poquito sobre los tiempos. Hay que tener 2 cartas de recomendación que en general pues son profesionales, porque lo que más le interesa a Tuning es ustedes como profesionales y como líderes y como red de contactos. Los ensayos que pide Tuning, que los pongo subrayados porque son la parte clave, y digamos, con ese dato descabezan como al 90%, digamos, con ese filtro descabezan, o bueno, clasifican, pongámoslo en positivo, con ese dato clasifica el 10% de las personas. La entrevista también es una parte muy importante, que hay una entrevista al final, y el requisito es regresar al país por 2 años después de haber conseguido la beca. El tiempo promedio de aplicación es 1 año y medio antes de la fecha planeada de inicio de estudios, o digamos 1 año antes. Entonces, si ustedes se quieren ir, esta beca normalmente
abren entre agosto y noviembre de un año. Entonces, si ustedes se quieren ir en agosto y noviembre del 2022, en agosto y noviembre del 2021, ustedes tienen que estar aplicando a la beca, pero es por etapas. Entonces, lo primero que hay que hacer para aplicar y lo clave y lo que toca empezar a trabajar desde el principio son en los ensayos. Ya te respondo, si no tiene alguna maestría en Colombia, incide de alguna forma, ayuda, resta, no. Yo creo que puede sumar, si uno lo puede también vender como bien, claro que sí puede sumar. Yo tenía también maestría acá. Entonces lo clave que ustedes tienen que hacer entre agosto y septiembre es hacer 4 ensayos respondiendo las preguntas de por qué ustedes son líderes, y esto se tiene que demostrar así como en las cartas de recomendación y como en sus hojas de vida, que creo que esto también es bueno ponerlo. Ustedes tienen que demostrar no solo diciendo, sino con, pues, como con resultados específicos. Yo soy líder porque entré a trabajar acá y propuse este proyecto y busqué a la gente y terminamos trabajando entre distintas instituciones y logramos esto. Y eso logró esto. O sea, es muy clave ser en eso específicos. Em, el siguiente ensayo es cómo soy una persona que logra hacer red de contactos. El tercero, por qué esas universidades y esos programas, porque uno tiene que aplicar a 3 programas del Reino Unido. Esta solo para el Reino Unido. Y la última, cómo me veo a futuro. Como cualquiera de los otros ensayos, tiene que haber una línea de conducción entre las distintas becas, entre los distintos ensayos, tiene que haber una coherencia. Digamos, uno tiene que trabajar mucho en montarse su historia o reflexionar sobre, digamos, la trayectoria que uno ha tenido profesionalmente, y es clave que eso se transmita a los ensayos. Entonces, el ensayo es lo más clave y es lo que piden, y después en el periodo de, digamos, noviembre hasta febrero del siguiente año, uno va avanzando en los procesos de contar con el IELTS. Febrero, marzo, incluso también, digamos que hasta marzo, aplicar a las 3 universidades. Entonces eso también uno lo puede alargar un poquito mientras le llegan los resultados del IELTS. Como explicó Camila, uno puede aplicar sin tener completamente el tema. Yo también apliqué sin tener, eh, o no, bueno, sí, apliqué sin tener lo que me pedía el ESI y me rechazaron al principio. Afortunadamente por la pandemia bajaron, fueron muy, muy estrictos, no me quisieron bajar. Así hubiera tenido, digamos, en el overall, en el general, hubiera tenido más de lo que pedían. En el writing me faltaba un punto, y no me rebajaron. Después, ya por el tema de la pandemia, bajaron, me permitieron entrar, y por eso pude entrar, pero pues también por eso es clave prepararse con mucho tiempo. Los beneficios, em, se aplica primero la Achieving o a los 3 programas. Aplicas primero digamos, a la Achieving. Aplicas primero a la beca diciendo que vas a aplicar a 3 programas específicos. Y después ya aplicas a esos 3 programas una vez salgas de los ensayos, que es una parte súper importante. Salen los ensayos, lo entregas y después se cierra la plataforma de los ensayos y te dedicas a hacer las aplicaciones a la universidad. Los beneficios de esta beca es súper buena. Cubre los costos de manutención en las ciudades en que están, suficientes para pagar el arriendo, para comer, para todo, para transporte. Salud, el seguro médico que también toca pagar, los tiquetes y de regreso y el costo de la matrícula. Mejor dicho, cubre todo. Se van en limusina. Y otro de los beneficios también de la red de Chevening es que pues acceden a una red mundial de becarios, de personas que son líderes, que quieren cambiar el mundo, que quieren impactar, que quieren hacer cosas interesantes. Miren, no lo vean como cosas aburridoras, o como, porque pues uno tiene que también meterse en ese tema de soy líder, me tengo que vender, tengo que hacer esto, pero pues hay gente muy capaz, hay gente muy, muy interesante que uno puede conocer, y uno también puede saber venderse como una persona, pues como lo que somos estudiantes pilos, somos profesionales íntegros pilos que queremos cambiar y que queremos hacer muchas cosas, y eso pues
tenemos es que mostrarlo y vendernos en ese caso. Entonces ahí no temamos. Yo tenía como mucha precaución porque dije, de pronto es como para gente, mm, no sé, de universidades privadas, que tenga digamos que sea de la élite, que tenga una red de contactos impresionante. Y si hay cosas que definitivamente ser de universidad privada y tener, digamos, y usted de la élite le da a las personas, pero pues lo que da es precisamente en lo que estamos haciendo énfasis y que hay que trabajar, que es la seguridad de uno saber las cosas, sea, ser mucho más fuertes en lo que uno sabe, y eso nos falta mucho. Entonces creo que esas cosas pues podemos copiarlas y podemos ir aprendiendo cómo lo hacen ellos y podemos estar a la misma altura. También la beca Chevening financia maestrías en música, eh, en arte, en cosas muy, muy interesantes, entonces para que uno no se deje llevar. Y ya, creo que así lo dije. Es para maestrías de 1 año en el Reino Unido. Álvaro, ¿todavía sigue? Sí. Listo. Bueno, pues esto es más específico a las de la Kennedy School, que es la Escuela de Gobierno de Harvard. En Estados Unidos, usualmente cuando uno aplica un programa, usualmente el precio que le dan a uno de la matrícula cuando uno está viendo, por ejemplo, la página, ese es un precio de lista. Entonces, en las universidades, uno usualmente cuando le dan la admisión, al tiempo le dan cuánto funding le van a dar, que eso va en función de qué tanto lo quieren a uno, pues ya admitido dentro de la universidad, y también pues de dónde viene y cuál es la pobreza relativa, porque si uno lo mide pues por el ingreso, acá pues todo el mundo queda en la línea de pobreza ya, ¿no? Entonces pues también tienen en cuenta como esos distintos factores. Entonces, por ejemplo, si uno aplica a Harris, donde está Daniela, o aplica a Columbia, a las distintas universidades, automáticamente uno le dan la carta de aceptación y le dicen le vamos a dar 20, 30 mil dólares de funding, que es el descuento, ¿sí? Porque al final el precio de lista es lo que publican, que es el precio full, pero pues lo que hacen es una discriminación ahí perfecta de precio en las matrículas. Excepto, eso pasa en todas las universidades, excepto en la Escuela de Gobierno de Kennedy. Allá uno aplica a la universidad y luego aparte tiene que comenzar a aplicar a las becas. Comparado con el resto de programas, es de los que menos recursos le da a las personas que entran. Entonces ahí uno ya tiene que aplicar a becas separadas que van a temas muy específicos. Porque las becas allá son de donantes que donan una cantidad de plata para un fondo y con la rentabilidad de ese fondo van pagando las becas, pero lo pagan para el deseo específico del donante. Entonces, si es, por ejemplo, un príncipe de Medio Oriente, pues esa plata la va a enfocar esas personas del Medio Oriente para que no tengan que pagar, que esas son las becas más jugosas pues, que uno no puede aplicar, que no es de allá. Pero también hay becas de gobiernos, hay becas de la India que financia ahí. Hay distintos tipos de becas que se financian nada más con recursos privados, entonces uno tiene que hacer un proceso de aplicación a cada una de las becas dependiendo del perfil que uno tenga. Hay unas becas específicas para latinos, hay unas becas específicas para la gente que ha trabajado en temas de desarrollo, y en cada una de esas aplicaciones uno tiene que hacer un ensayo que va muy específico, una pregunta que le hacen. Hay becas que exigen 3, 4 ensayos, entonces es un proceso súper largo comparado con el de otras universidades. Ahí en Harvard hay algo especial y es que hay una beca especial para colombianos que es de Colfuturo. En esa beca pues es simplemente aplicar y uno tiene que decir pues que no tiene plata, pues en realidad casi nadie tiene plata para pagar eso. Y usualmente le dan a uno entre 8.000 y 12.000 dólares. Y adicional a esa hay otra beca que es para los colombianos egresados de los Andes, que les dan otra beca adicional, que es un fondo que tiene específico los Andes allá, junto con la de Colfuturo no me acuerdo cómo es que se llama. Creo que se llama como beca para colombianos y la otra beca colombianos-Andes.
y le dan otros $8.000, pues el rango está también como entre $8.000 y $10.000, es un poquito más pequeño. Igual, pues cuando uno lo compara que tiene que certificar, por ejemplo, cada año como $80.000, pues es poquito, pero por lo que dice Camila, o sea, en términos relativos es poco, pero en términos absolutos es un montón de plata, porque pues a todo lo que va, toda la plata que uno le dan allá va sumando para pagar esas matrículas que en Estados Unidos son tan caras. Como les conté al inicio, yo soy becaria Fulbright. Voy a hablar de una beca que ya, o sea, mi beca ya no existe, este año no salió. Mi beca, pero digamos como que los términos generales de lo que busca Fulbright no cambia mucho. Cambia es como la entidad, perdón, con la que hacen el convenio para generar el proceso de financiación. Pero en todo caso existe hoy una beca para estudiantes de maestría con Fulbright, sino que entonces como ya no es como cuando yo me fui, que era con ICETEX, redujeron entonces el número de becarios. Pero en todo caso creo que es para beneficio de los posibles futuros becarios porque es directamente con Fulbright. Digamos que el plus de Fulbright es que te acompañan desde el proceso de aplicación. Uno empieza, digamos, ya está abierta la convocatoria este año, creo que va hasta mayo. Uno más o menos en julio, agosto, sabe si está seleccionado o no para aplicar al siguiente año. Entonces, pues te cubren tanto los exámenes, que es importante, pero además te ayudan en todas estas cartas de recomendación, o sea, tienes talleres, tienes la posibilidad de tener a alguien que revise tus cartas antes de enviarlas a las universidades, tienes preparación en los exámenes, no es muy, esta no es como digamos, es una preparación que requiere un trabajo adicional por parte de uno, pero la ayuda como a ubicarse como en ese proceso de los exámenes. Pero pues sobre todo es el acompañamiento en las cartas de presentación que uno realiza, pues porque hay una revisión tanto gramática como de forma. En mi año, digamos que la beca Fulbright, su fortaleza es para programas de doctorado. Fulbright, entonces, su objetivo es cubrir costos de manutención porque espera, o su objetivo es poderte brindar, poder lograr que la universidad financie parte de tu matrícula. Entonces, tienes un catálogo de 5 universidades a las cuales aplicas, eliges como un set de universidades a las cuales aplican. Tiene que ser balanceado en el sentido en que uno aplica a universidades top, que donde es más difícil entrar, donde la financiación por parte de la universidad va a ser menor, y pues a todo el catálogo de universidades en Estados Unidos, dentro de esas aquellas que ellos saben que históricamente han dado financiación a Fulbrighters y que en todo caso es fácil que les condonen toda la matrícula. Entonces, cuando realizas este proceso y eres aceptado en los diferentes programas, ya la decisión, si quieres irte a una universidad que te da full tuition, pero en todo caso no te cubre, perdón, pero no es la top, o prefieres una universidad top, pero tienes que tú entrar a cubrir parte de la matrícula, pues eso ya es decisión de cada persona y pues está atada a los intereses que cada uno tenga. Donde ahí puedes buscar financiamiento adicional, no de beca, porque Fulbright no es compatible con otra beca, sino financiamiento adicional con algún tipo de préstamo educativo. Pero, por ejemplo, aceptan Colfuturo, que es un crédito beca. Bueno, lo otro es que está a costo de manutención, pero también en salud, y eso es importante en Estados Unidos. Te ayudan a cubrir el costo de la salud anual y te acompañan en el proceso de migración. Uno normalmente cuando se presenta a una universidad en Estados Unidos, la carta en la que dicen como es un estudiante que va a estar acá, la envía a la universidad. En este caso tú entras con una carta de Fulbright,
Estos son beneficios adicionales que hacen que el proceso sea más sencillo, que no tengas que estar solicitando cartas como a las universidades, sino que esté todo listo para que puedas migrar de manera más fácil. A diferencia, yo creo que de otras becas, esta tiene un enfoque más diverso. Digamos, dentro de las personas que aplicaron en mi corte, que salieron a maestría, éramos más o menos 25 y solo 2 éramos economistas. Pues esto para decir, es una beca y el resto eran de cosas tan diversas como lenguas, ingenierías, artes. Entonces, como que su objetivo es generar, bueno, tener focos de investigación en áreas bastante diversas, como que puedan aportar en el futuro al desarrollo del país de origen de las personas que ganan esta beca. En ese sentido, más que para aplicar a la beca, no para aplicar a la universidad, eso depende de como de las características de las universidades, pero para aplicar a la beca, más que presentarse como un líder o y como esas habilidades, lo importante es como tener claro un enfoque de la investigación o del proceso de investigación que quieres desarrollar en el futuro, que está acorde con la maestría a la que de pronto quieres aplicar y que está acorde con tu experiencia laboral. Pero es digamos que es un enfoque más investigativo que un enfoque de liderazgo, que eso hace distinta a las cartas que uno tiene que enviar a Fulbright. También hay un tema adicional en Fulbright, no sé si eso se mantiene, la verdad habría que leer las condiciones de la nueva beca para maestría, pero yo tengo que tener un profesor en Colombia que esté dispuesto a hacerle seguimiento a la investigación que yo dije que quería desarrollar. Bueno, hay becas con enfoque diferencial, también están en la página, digamos, ahí sí conozco menos, pero sé que hay como apoyos específicos con enfoque poblacional. Y creo, bueno, el regreso, tienes que retornar a tu país de origen, tienes la posibilidad de extender tu estadía hasta por 18 meses, bajo unas condiciones bastante estrictas. No es creo que no es una beca para alguien que tenga definido venirse a vivir a Estados Unidos. Creo que es para alguien que quiera realmente retornar. Porque además la visa, o sea, es un tema de visa. Quedas sin visa una vez termina tu programa. Tienes que hacer todo un proceso para poder quedarte esos 18 meses. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta de acuerdo a su proyecto de vida. Y eso es más o menos. Listo. Entonces, estas becas son Erasmus Mundus Joint Master Degree. Como les conté, son financiados por la Comisión Europea. Esto depende del programa. Lo chévere es que depende del consorcio de universidades. Entonces, por ejemplo, mi maestría hacían parte del consorcio la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Ámsterdam, la Universidad de Oslo y la Universidad de Malta. Eran esas 4, dependiendo del programa. Entonces, uno puede tener doble título, múltiple de título. En mi caso es un título como conjunto, no es ni doble ni 4 títulos, sino es conjunto. Es reconocido obviamente en todos los países, pues porque tiene sello como de educación de alta calidad de la Unión Europea. Yo lo escogí porque, primero que todo, era súper específico. Como les conté al inicio, era una maestría en políticas educativas para el desarrollo. Antes de irme a hacer esa maestría, yo estaba en el Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media del Ministerio de Educación, entonces pues súper afín, súper apasionada por la política educativa, entonces fue exactamente casi que el programa que estaba buscando. Y también me llamó mucho la atención la experiencia de estudiar y vivir en diferentes países. Entonces, pues empecé en Barcelona, el segundo semestre lo tuve en Holanda, en Ámsterdam. Después, el tercer semestre, bueno, también me gustó muchísimo porque ellos tienen obligatorio unos prácticas y con quienes tienen convenio también son como organizaciones pues como súper reconocidas. Entonces, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer mi práctica en UNESCO, no en la sede de París, también lo podía hacer.
pero la hice en la sede de Hamburgo, en Alemania. Entonces, como que me encantó esa experiencia súper internacional. También son, por ejemplo, becas muy buenas si ustedes tienen pensado, por ejemplo, quedarse, porque esta no les exige regresar, también les cubre todo. Como decía Isa, van en limusina, les cubre, pues como les dan un expendio mensual para manutención, pero también tienen un estipendio anual para movilidad, porque pues obviamente cubre tiquetes dependiendo de donde usted sea, si es de la Unión Europea o si es de Asia, si es de Latinoamérica, por el número de kilómetros le dan el estipendio, pero pues obviamente es más que suficiente. Y si le sobra plata, pues entonces además le ayuda como para otros gastos que tenga. Frente a los requisitos, pues esto depende también del programa. Esto no es como tal que usted aplique al programa Erasmus Mundus general, sino depende de cada programa. También pues hay programas como el mío que es súper específico, pero hay programas en desarrollo rural, hay programas, pues, bueno, como en todo, hay un programa, por ejemplo, en economía internacional, también hay programas en documental, en artes, en desarrollo urbano, o sea, hay como de todo tipo de programas, pero cada programa casi que tiene unos requisitos particulares. Los generales son, pues siempre les van a exigir el examen de idioma. Creo que acá se me fue algo que no iba, que esto es más para el futuro. Pero bueno, el examen de idiomas les van a exigir unas, pues bueno, las cartas que ya hablamos, dependiendo la maestría, un ensayo. Por ejemplo, cuando yo me presenté no exigían un ensayo en el mío, sino simplemente el statement y las referencias, pero después, súper nuevo, les ponen unas preguntas específicas y tienen que enviar ensayos, eso es nuevo. ¿Y qué más? Y bueno, y el tiempo de aplicación está más o menos mínimo 9 meses. Entonces, las aplicaciones se abren entre octubre y enero. Ya ahí, o sea, enero es cuando usted ya tiene que enviar todos los documentos, todos los papeles, y el semestre inicia en septiembre. Nuevamente, acá, por ejemplo, también son como flexibles con el tema de idiomas, en el sentido de que usted incluso puede enviar la aplicación sin tener ya el resultado del examen. Entonces, le dan como una condicionada mientras usted emite el resultado del examen de inglés. Y ya, pues entonces eso es de las Erasmus Mundus. Nuevamente, pues yo creo que lo que más destaco, además de que cubre todo y de que usted no tiene que regresar, es pues la experiencia de vivir pues en tantos, sí, obviamente sí les gusta, porque pues hay gente que no le gusta, que le genera estrés moverse tanto, pero pues a mí me pareció como un plus súper grande tener la oportunidad de verdad de no solo de vivir en diferentes ciudades, sino también conocer los diferentes, a pesar de que es un solo programa, cada universidad tiene casi que su propio sistema educativo y pues aunque todas son europeas, tienen incluso metodologías diferentes, entonces a mí eso me llamó mucho la atención. Y finalmente con el futuro, que nos estaban preguntando mucho, acá es súper clave de los requisitos la parte de su pregrado. Entonces ellos lo que más ponderan es el promedio. Y lo segundo, pues digamos también al puesto en la promoción que usted ocupó le tienen como puntaje, pero lo segundo que es súper clave, yo creo que usted tiene el promedio, que es un promedio, yo creo que si es por arriba de 4, de ahí para arriba ya ellos lo toman como un buen promedio, y no sé si 3, 8 también, pero bueno, digamos que 4 para arriba ya es un promedio que ellos valoran muy bien. También el programa que seleccionó. Entonces ahí es importante que pues sea una universidad reconocida, acreditada. Por ejemplo, pasa mucho con las personas que se van a estudiar a España, que ellos tienen como unos programas que son como másters propios. Entonces, por ejemplo, estos programas tienen problema, tiene que ser como un máster universitario internacional, y pues también ellos como quieren impulsar mucho como el estudio en un segundo idioma, por ejemplo, pues mi programa era europeo y era en inglés, no tuve ese problema, pero sé de personas que por inscribirse a universidades, por ejemplo en España, no en inglés, cuando los programas son en inglés no tienen ese problema, pero cuando no son en inglés, por ejemplo, sí les dan de pronto como un puntaje menor. Entonces, si usted está seguro que su programa es en inglés y su promedio es bueno, digamos que tendría como la mayoría. El ensayo es importante, pero el ensayo pues yo diría que no hay que estresarse tanto porque vale un 5%, pero pues igual hacerlo bien. Creo que se aplica el primer trimestre del año, no sé exactamente cuándo abren, y creo que también se tiene que aplicar, no, uno se aplica el mismo año, ahí me corregirán mis colegas, creo que uno se aplica como el mismo año el que se va, sí, Sí. ¿no?
Sí. a inicios, enero, febrero, y salen resultados en mayo. Eso. Pero a uno no lo han aceptado en la mayoría de, o sea, las universidades, o sea, uno aplica sin saber si lo aceptaron en las americanas, porque las de Reino Unido y las europeas usualmente dan resultados rápidos. Ah, sí, eso es Pero otra cosa. Uno puede aplicar con la aceptación o con la carta de que ya aplicó, bueno, hay varios tipos dependiendo de la universidad donde usted puede enviar como la prueba de que usted está en proceso en el programa, que ya fue admitido. Colfuturo financia máximo $25,000 por año. Esto también es importante porque, por ejemplo, las maestrías en Reino Unido, que a veces son tan costosas, hay gente que piensa que le pueden dar $50,000 por el año, no, es máximo 25,000 al año. No, Ivo, sí se Eh, puede. ¿Sí? Entonces eso es nuevo, porque antes... Lo cambiaron. Bueno, Lo cambiaron mejor, a partir de este año. mejor. Sí, porque, exacto, la gente sí ahora sí lo logra. Bueno, entonces retiro eso. Entonces, 50,000 es condonable. Bueno, esto es hay condiciones, uno tiene que volver a los 3 años. No, sí, dependiendo del programa, si son 2 años de maestría, entonces uno tiene que quedarse el tiempo más un año adicional. Entonces tiene una ventana de 6 años para volver, quedarse 3 años y así condonan sí o sí si uno vuelve el 40% y dependiendo si se desempeña en sector público, investigación otro 20% y si trabaja en regiones además por fuera de Bogotá otro 20%. Entonces casi que si usted cumple todos esos requisitos le pueden condonar el 80%. Cami, acá te doy la palabra para que cierres esta beca. ¿cuál? ¿Colfuturo? El futuro. No, realmente, o sea, digamos, esta yo creo que es la opción, la primera opción y quizás la más probable para la mayoría de nosotros, porque pues creo que son, ya no sé cuánto es exactamente, pero siempre ha sido como 2.000 cupos. Pues mucha gente que yo conocía pudieron irse gracias a esta beca. Lo importante es que, por ejemplo, consideren que para maestrías la mayoría en Europa, esto les alcanza sobrado, se pueden ir, pueden pedir menos inclusive, pero por ejemplo para maestrías en Reino Unido tal vez no tanto y tienen que pensar que esto no va a ser suficiente y para maestrías en Estados Unidos mucho menos. Entonces, digamos, a veces por eso se hace un poco regresivo porque, digamos, como el tema del programa seleccionado es tan importante y usualmente los programas más caros son los más importantes, digamos, la gente que usualmente aplica esos programas son los que pueden financiarse por la otra mitad o la otra parte que les falta por fuera. Entonces, eso es como lo único como maluco de la beca, pero igual yo creo que, espero que ya lo estén cambiando un poco. Lo del ensayo realmente yo no creo que, o sea, ahí la ponderación está en 5%, las recomendaciones para el ensayo serían muy similares. Sí, Colfuturo tiene convenios con algunas universidades y hay descuentos en algunas matrículas. Creo que lo tenían con Australia. Ellos igual tienen muy buenas fuentes de información porque, como les digo, es una beca, es un préstamo beca masivo. Lo otro que les iba a decir es, si van a hacer MBA, creo que les cubre, es menos condonable. O sea, si Sí. ustedes hacen cualquier programa, si vuelven 3 años durante 6 años, ellos les condonan el 40%. Si trabajan fuera de Bogotá o de Cundinamarca, les dan otros 10%. Y si trabajan un año en el sector público, les dan otro 10%. O sea, ustedes podrían terminar pagando el 40%. Ojo que es 40% con intereses, ¿no? Sin embargo, ese 40% con intereses, pues tiene unas tasas que son casi, pues mejores que las del mercado y tienen un año de gracia. Quiere decir que ustedes acaban estudios y tienen un año para empezar a ahorrar, para conseguir trabajo y luego empiezan a pagar. Entonces, digamos, es una muy buena opción. Yo la usé para la parte de manutención y digamos, fue bastante positivo. No, yo creo que hay otra cosa que tal vez, bueno, Ivo ya lo comentó, pero si van a Colfuturo, pues apliquen e intenten universidades que sean ahí sí distinguidas en el mal sentido. Porque pues digamos, hay programas a veces que son muy buenos, pasa mucho con universidades escandinavas y he escuchado a mucha gente de esas que hacen temas ambientales y las universidades escandinavas son súper buenas en temas ambientales, pero como la universidad no es top, entonces no, pues no les dan, no alcanzan como el porcentaje, el 38%, que si ven es bastante importante. Esa sería.
hay otra cosa que tal vez no lo mencionamos al principio, pero tal vez ya para cerrar es, yo creo que uno debería también un poco empezar a repensar esa idea del prestigio, porque hablo por mi experiencia, que uno a veces dice como de estudiante cree que realmente las mejores universidades, las que uno siempre escucha, realmente son las mejores para uno y no necesariamente. Eh, Experiencia de gente que conozco, de allegados, la mayoría de gente que ha logrado quedarse en los países y conseguir trabajo fueron personas que fueron a universidades que son muy buenas en los campos, pero que tal vez no son las top. ¿Por qué? Porque esas universidades usualmente tienen más posiciones de asistentes de profesor o de asistentes de investigación, digamos, o sea, no sé, como que esa ha sido como mi impresión. No se maten tampoco, pues, o sea, el punto es a veces no apliquen a la universidad de sus sueños, háganlo, pero también consideren otras opciones que también son muy, muy buenas. En desarrollo, por ejemplo, Sussex es la mejor universidad del mundo y casi nadie la conoce porque pues no es ni Harvard ni nada, pero realmente es la mejor universidad del mundo. Manchester en Reino Unido también tiene un programa de desarrollo súper bueno. SOAS, que Isabela lo conoce y ya lo ama y lo adora, y es una universidad que acá no conocemos, pero es una universidad súper, súper buena que es referente en desarrollo en todo el Reino Unido, inclusive es la que le da lecciones a Cambridge y a Oxford y ha tenido gente pensante muy, muy chévere, pero pues uno no la conoce porque no es top. Entonces, hagan una buena investigación, hablen con gente, apunten a la universidad de sus sueños, pero a veces puede que no sea la universidad de sus sueños la mejor, pues, la que más les convenga. Entonces, era como eso, como lo que quería también decirles. Y ya, no sé, Ivo, Yo, ¿qué más? perdón, antes de que pasemos y simplemente es como porque seguramente hay muchas dudas de Colfuturo, pero bueno, la página tiene harta información, pero hay una cosa que se llama Semillero de Talentos Colfuturo, que es una cosa que uno hace como una mini aplicación a Colfuturo desde ya, máximo 2 años antes de irse. Y lo que hacen ahí es que como que lo apadrina uno con el futuro mismo y les hacen talleres de cómo hacer los ensayos, cómo las cartas, cómo hacer las cartas de aplicación para las universidades. O sea, es una super tutoría buenísima que pues que vale la pena que lo aprovechen. Yo lo hice, después finalmente digamos, no sé con el futuro, pero creo que eso fue fundamental para que también mis ensayos a las universidades fueran buenos. Entonces aprovechen eso. A mí me gustaría hacer un comentario, pero ya en la siguiente diapositiva ya para dejar ahí abierto. Es un tema que no mencionamos, pero muy concerniente y muy idiosincrático. A la gente le encanta hacer las aplicaciones el último día, porque le encanta hacer las aplicaciones el último día. Y normalmente la excusa además suele ser, no, es para tener completo, para revisar el ensayo, para no sé qué. Depende de la universidad, hay dos tipos de aplicación. Una aplicación que se llama en bache y otra aplicación que es ongoing. Si la aplicación es en bache, ustedes no van a tener problemas porque hasta la fecha límite recogen todas, ponen los papeles ahí y alguien los lee. Si es ongoing, están en la mala, porque es a medida que van leyendo, van aceptando, y si ustedes fueron los últimos y ya aceptaron todos, embarrada. Recomendación, o sea, las aplicaciones normalmente comienzan en octubre, no sé qué. Ténganlo listo. Así, el primer día que aplican, ustedes ponen enter, papel, 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 y se olvidan del tema. Así se ahorran molestias y realmente eso sí les puede maximizar la probabilidad de quedar en la universidad. Ese pequeño detalle de ser el primero en aplicar puede ayudar bastante. Listo, súper valioso, Nico, los consejos. Bueno, creo que no se nos queda ninguna pregunta, ¿cierto? Acá preguntan si conocemos a alguien que haya hecho el programa de idiomas de Colfuturo en UK. Yo no Y tengo idea. alguien preguntó algo del Banco de la República. Pues yo no sé, yo solo conozco los que son empleados del Banco de la República que se financian con lo que les da el banco, pero no conozco las de Yo, doctorado. yo respondí y conozco varios de doctorado y no habían trabajado en el Banco de la República. Y después ahí también les conté que algunos decidieron después incluso no irse con el banco porque pues quedan atados a volver, y si hacen un doctorado pues ya el panorama también cambia en términos de trabajo, etcétera. Otros que se fueron pero a mitad de camino vieron otras posibilidades, eh,
de financiarse y repagaron el banco para no tener que volver, etcétera. Ah, sí, yo también iba a contarles eso. Bueno, otra cosita es que dependiendo nuevamente del programa y eso, también exploren, a mí me acordó, por ejemplo, las universidades escandinavas tienen hartas becas, entonces también explorar de pronto universidades no tan conocidas, pero en sitios donde la calidad de la educación es bastante buena. Siempre que pues estas becas son famosas, también las universidades en particular ofrecen muchas becas también, entonces eso para tenerlo en cuenta. Y lo otro, respecto a Colfuturo, una experiencia de amigos cercanos es que hay mucha gente que, por ejemplo, hace maestrías de 1 año, pide Colfuturo full, y lo que hacen es de pronto manejar un presupuesto bien bajito, entonces como Colfuturo te homologa un porcentaje, te homologa la mitad, entonces lo que hacen es que se ahorran, o sea, por ejemplo, yo pedí 30.000 para el año, pero en realidad me gasté, mi programa fue barato y me gasté, no sé, 18.000, entonces me devuelvo y de una vez con lo que me quedo casi que pago un poquito y voy abonando, o sea, como que abono el capital, entonces eso me parece como una buena estrategia también si usted tiene pensado volver y si tiene, pues como maneja bien como el presupuesto de eso, pero también puede ser una opción, mucha gente como, porque a mucha gente le asusta la deuda, entonces también puede ser como esa opción. No sé si, qué fácil es de volverse asistente de investigación acá en Colombia antes de hacer un posgrado. Depende de dónde, ¿no? O sea, depende si asistente de investigación de un centro de investigación o de una universidad, dependiendo si estás estudiando todavía. No sé si ahí de pronto Cami o Dani. Dani, pues. Ustedes con Fede, o sea, yo no sé, o Nicolás con el CEDE, porque yo no conozco. O sea, yo sé que el CIT en la nacional, pero Mucha pues, gente del CEDE. pero yo no, pero yo creo que Nicolás tal vez nos puede contar del CEDE y tal vez Dani o Isa de Fede. Pues la cosa es, digamos, los de los Andes, obviamente la preferencia sería a los estudiantes, simplemente pues porque son los que los profesores conocen, ¿no? Ustedes saben que muchas veces estos puestos de asistente de investigación es alguien que haya entendido en la clase, que sepan cómo trabajan. Entonces, por eso digo, realmente depende. Si ya es para o sea, uno en Universidad A ser asistente de investigación en B, a mí esa me parece compleja. Ya en centros de investigación es diferente, pero realmente no es tanto asistencia de investigación como es un trabajo propio, ¿no? O sea, se postulan para trabajar en el, no sé. Es un trabajo. Bueno, experiencia de temas de desarrollo. Alemania tiene, bueno, esas no las pusimos porque ninguno de nosotros la tiene, pero yo sí conozco gente, el DAD, que es como no sé bien cómo traduce el coso de estudiantes del Dile, gobierno dile alemán. a tu novio, bueno, Bueno, y ellos tienen un programa específico para financiar programas de desarrollo y buen gobierno, así creo que se llama. Entonces ahí también pueden chismosear ese programa, ese pues como la página del DAD y pues como esos programas, ese es uno. También tienen otros que se llama como EPOS, algo de no me acuerdo muy bien, pero también es relacionado, entonces ellos tienen, y esas becas también son de todo, les dan hasta alemán antes, 6 meses antes del programa, les pagan la maestría y bueno, digamos que ahí yo pues no sé muy bien el ranking dentro de esas universidades, pero ahí puede ser como una referencia y pues bueno, la educación, la calidad de la educación en Alemania es súper buena también. La ventaja de esos programas del DEAD es que son en inglés, porque por ejemplo esa es una barrera también a veces y es que la mayoría en Alemania y en Francia es muy barato hacer maestrías, uno le puede costar el año 200, 300 euros, tiene subsidio de transporte, tiene subsidio de todo, pero pues obviamente está la barrera que es el idioma, entonces tendría que aprender alemán, tendría que aprender francés, pero muchos de estos programas que patrocina el DEAD son en inglés, entonces también para que los revisen. Y hay una cosa adicional con el de ADE, esa beca también es de presentarse un año antes que uno se va. O sea, es bueno tener como claro cuáles becas son antes del proceso de aplicación a las universidades y de ADE uno se presenta antes de entrar de escoger la universidad, porque ellos tienen una lista, entonces también como tener eso en cuenta.
Exacto. Y bueno, también aprovechar, nosotros tenemos también muchos amigos que, por ejemplo, se fueron a Francia aprovechando los cursos de idiomas que da la universidad, se fueron a terminar en Francia pregrado y siguieron haciendo maestría, pues porque la ventaja es obviamente que es muy barato comparado con otros países. También no lo descarten si quisieran como ir a estudiar a Francia, tener la experiencia. Bueno, creo que ya. Listo. Entonces les agradecemos mucho. Cualquier cosa, porfa, escríbanos al correo con alguna duda, pregunta adicional. Como les decíamos al inicio, esto es pensado inicialmente para las personas que hacen parte de Rede, pero también dependiendo obviamente como cada caso, pues si está obviamente dentro de nuestro conocimiento, pues también podríamos como responderles dudas muy puntuales que tengan. Que estén muy bien y los esperamos en las siguientes. Ah, sí, Listo, sí. publicidad acá. Ay, pero es que no, Isabela y Ivonne ya están muy trasnochadas. sí. Pero bueno, No, no, dale, Cami. pero publicidad, Cami, pues porque obviamente nosotros no somos una agencia de estudios en el exterior, entonces pues para motivarlos a que nos acompañen, sino dentro del grupo de estudios y dentro de nuestros webinars que son abiertos a cualquier persona. Entonces, Cami, te cedo acá la palabra para que súper cortico. No, pues están invitados entonces vamos a tener el grupo de estudio que lo va a coordinar Martín e Ivonne marzo, el mes de marzo. Entonces les llegará a los que están inscritos, les llega el link y la invitación y lo mismo para el webinar de la doctora Aliya Khalid, que ya es también de Cambridge. Entonces, listo, yo creo que es eso. Muchas gracias a Ivonne y a Isabela, que ustedes no saben que es la 1 de la mañana y las 12 de la noche allá. Isabela está en medio de ensayos en su maestría, entonces realmente esto es un esfuerzo muy grande que están haciendo mis compañeras, gigantesco. Entonces muchas gracias a todos y a todas y escríbanos por correo si tienen preguntas, que tal vez lo que podemos hacer es responder o vincularlos con una persona que conozcamos que les pueda informar si ya tienen algún programa de interés. Y listo. Listo. Gracias. Gracias, Muy valioso. chao. Chao. Chao, muy bien.